tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Rodríguez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referido a la columna vertebral en los segmentos torácico, cervical, lumbar. Esta es la segunda parte, esta es la materia de Imaginología 2 y comenzamos. Bueno, específicamente, al revisar lo que es la columna lumbar, primeramente veremos que hay diferentes proyecciones radiográficas con las cuales nosotros podemos llegar a estudiar esta región ósea. Veremos que tenemos proyección antero-posterior, lateral, oblicua, las cuales por sus diferentes direcciones nos permitirán visualizar de forma más específica algunas estructuras. Aparte que estas sí necesitan que el paciente se ponga de pie y no así utilizar una posición antiálgica, ¿no? Bueno, en cuanto a la proyección antero-posterior, nosotros la estamos viendo aquí y específicamente será para, más que todo, estudiar lo que es la alineación de la columna lumbar. En cuanto a la proyección lateral, específicamente se realiza cuando se quiere estudiar la lordosis lumbar, que es la curvatura normal de la columna, y veremos también algún tipo de desplazamiento, ¿no? Veremos la proyección oblicua que nos ayuda más que todo por tener una posición de anteroversión, estudiar los espacios intervertebrales para ver, digamos, si hay algún daño a nivel específicamente de las estructuras de las vértebras, que en este caso serían o las apófisis transversas o las apófisis espinosas. Bueno, en cuanto a la clasificación general de las lesiones discales, nosotros deberíamos saber que hay diferentes procesos, los cuales nosotros deberíamos conocer como degeneración, espondilosis deformante, osteochondrosis intervertebral, inflamación, infección, tal vez la presentación de algún tipo de neoplasias y variantes morfológicas de significado desconocido. Bueno, en la proyección oblicua, por ejemplo, nosotros dentro de estas malformaciones podemos, presentaciones patológicas, podemos estudiar lo que es la espondilosis, que la espondilolisis, que específicamente es un término que va a referir lo que es una fractura existente en la parte de la vértebra que es el istmo y que correspondería también a una porción de fractura interarticular. También podemos estudiar con la proyección oblicua lo que es la espondilolistesis, que como su nombre indica es un trastorno de la columna vertebral en el que el hueso de la vértebra se va a desplazar sobre el hueso que está debajo. Entonces, en cuanto a la espondilolistesis, podemos decir que cuando el desplazamiento se da de forma anterior se llama anterolistesis y cuando va hacia atrás el cuerpo vertebral, entonces una retrolistesis. En este caso nosotros estamos observando en esta proyección oblicua específicamente un desplazamiento vertebral que corresponde a una anterolistesis. Bueno, ahora estudiaremos lo que son las líneas y medidas en la columna. Bueno, específicamente las líneas que nosotros podemos estudiar imaginológicamente nos ayudarán a diferenciar específicamente si hay un proceso patológico en cuanto a posición, ¿no? Entonces, nosotros podemos estudiar más que todo, por ejemplo, en la línea roja vemos la diferencia de altura en crestas ilíacas, que esto podría variarnos en el caso de que el paciente vea también, esto se utiliza en comparación con la diferencia de altura de las crestas femorales, en el caso de que haya un proceso patológico a nivel de la articulación de la cadera, y específicamente la línea central, que es celeste, nos ayudará a determinar la posición de la posición específica de la columna lumbar en cuanto si hay algún proceso de desviación que sería la escoliosis. Veremos también que la proyección lateral nos puede ayudar a, más que todo, medir lo que es la línea de sustentación anterior, que como vemos se mide desde la vértebra lumbar 3, desde el medio del cuerpo vertebral hacia
se hace un trazo directo hacia la vértebra sacra 1 y se mide esta línea de sustentación que debería ser menor a 20 milímetros. También tenemos la flecha de dícese que posiciona de la vértebra L1 a la vértebra L5 y el espacio que debería medirse es alrededor de la vértebra L3, que no, debería ser de 15 a 19 milímetros y no superar esta medida. La proyección lateral o el ángulo de Ferguson, que es normal, corresponde al ángulo que se mide específicamente en la vértebra sacra 1, donde tendremos un ángulo de 38-42 grados de forma fisiológica normal. También veremos la posición lateral, el ángulo de curva lordótica cervical, ¿no? Específicamente se mide este ángulo para ver si hay un proceso patológico en cuanto a la curvatura de lordosis normal. Se considera normal cuando el paciente tiene 40 grados, una hiperlordosis cuando supera a los 40 grados y tal vez alguna corrección menor a 40 grados. Bueno, en cuanto a igual la proyección lateral es específicamente a la columna cervical y las líneas paralelas cervicales. Aquí podemos estudiar lo que es la línea espinal, la línea espinolaminar, la línea posterior de cuerpos vertebrales y la línea anterior de cuerpos vertebrales. Veremos también los cuerpos vertebrales, específicamente en la línea de George o posterior, que si es continua es normal y si es que escalonada daría lugar a una espondilolistesis. En cuanto a la distancia interpedicular, esto varía de acuerdo a la región que se encuentra en la columna lumbar. Específicamente también podremos estudiar otras líneas como la sifosis de la columna torácica, que por angulación en los hombres de 30 a 66 grados y en las mujeres de 30 a 56. Bueno, aquí vemos específicamente algunas estructuras de la columna lumbar que nosotros deberíamos conocer, como el núcleo pulposo, la masa epidural, el cono medular, el espacio que corresponde a la médula espinal y también ahí vemos, ¿no?, vértebras basivertebrales. Entonces aquí tenemos bueno, un esquema donde específicamente vemos de la columna vertebral lo que es el continente y el contenido. En cuanto al continente o conducto raquídeo, se puede dividir también en dos zonas, una central y una lateral. En cuanto a la anatomía topográfica, se puede estudiar diferentes cortes en cuanto a la conformación pedicular, foraminal y discal de una vértebra. En cuanto a las lesiones discales, nosotros podemos ver que hay lesiones específicamente congénitas, degenerativas, en el caso de que se produzca también a nivel del núcleo pulposo una herniación, protrusión, obstrucción, y intervertebral en la presencia de nódulos de Schmoll. Entonces aquí vemos las lesiones discales, que vemos en un gráfico cómo se ve un disco intervertebral normal y cuando hay un desgarro anular y un disco herniado. La protrusión específicamente se refiere cuando hay un abombamiento de la envoltura fibrosa que rodea el disco intervertebral. La hernia discal específicamente será salida de parte del núcleo pulposo a través de una fisura en la vuelta fibrosa del disco. Aquí vemos un gráfico que describe lo que es la protrusión y la extrusión discal es la herniación del núcleo pulposo a través de la ruptura completa del anillo fibroso que contiene el ligamento longitudinal posterior. Bueno, eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Les agradezco mucho por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.